Que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos, en esta tarde que nos permite el estar aquí reunidos con el propósito de glorificarle y de aprender o recordar algo que su palabra tiene para nosotros. Voy a invitarles a orar así como estamos puestos sobre nuestros pies, pidiendo la dirección de Dios en esta tarde. Oramos. Padre eterno, agradecemos, Señor, en estos momentos por la bendición que derrama sobre nosotros, de tener la vida, Señor, y la salud también para poder estar, Padre, de pie. Gracias, Señor, porque nos permite el poder estar en este lugar también como parte de un deseo que ha puesto en nuestros corazones, de escuchar un poco, Padre, de la palabra suya y aprender algo, Señor, que usted ha preparado para nosotros el día de hoy. Queremos pedir, Señor, que usted hable a nuestras vidas de una manera muy especial por medio de este pasaje, y aquello que ha preparado, Señor, pueda llegar libremente a nuestros corazones y a nuestra mente, siendo llevado a través de su Espíritu Santo, Señor, por su palabra. Gracias damos, Señor, porque sabemos que es una realidad lo que usted hará, y para ello, Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, lo que pido, Señor, es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Y hoy quisiera invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en primera carta a Timoteo, primera carta o primera epístola, que Dios por medio de Pablo está escribiendo a Timoteo. Y me gustaría tocar solamente algunos de los versículos que aquí vienen. Quería leer un poco el pasaje por motivos de lo que el mismo apóstol Pablo va a explicar dentro de estaré utilizando del verso número 12 hasta el verso número 17 para la prédica del día de hoy, que lleva por título, ahí está enfrente, Entendiendo la Salvación. Estamos en el mes de diciembre, ¿no? Y ya se respira un poquito lo que es la temporada decembrina o de Navidad, con algunas decoraciones. No sé si lo notaron, pero desde la semana pasada que comenzamos el mes, ya están dentro de programas varios de los cantos de Navidad normalmente que utilizamos. Y pues la salvación me parece que es parte también de la Navidad, porque tiene que ver con el objetivo principal y el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo. El regalo más grande que esta humanidad ha recibido es la persona de Cristo, para venir a dar salvación por medio de su propia vida a todos aquellos que en algún momento creeríamos en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. La salvación es uno de los temas, me parece a mí, hermanos, más importantes que recorren toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No podemos hablar de la salvación solamente después de la venida de Jesús, sino desde antes, en los tiempos anteriores a esto, que era el Antiguo Testamento. Había muchas profecías que hablaban acerca de la venida de Jesús para dar salvación al ser humano, porque en Él podíamos solamente encontrar la redención. Y si pudieran preguntar a alguien tal vez cuál sería el tema central de toda la Biblia, es la persona de Dios realmente. Pero uno de los temas principales dentro de todo lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia en general, es la salvación. ¿Qué tanto conocemos acerca de ella o qué tanto en algún momento se ha distorsionado este tema? Y yo digo, va a depender de muchas congregaciones, no es algo que nosotros enseñamos, pero hay gente que ha distorsionado la salvación para hacer creer a la gente que puede alcanzarse por algunos méritos, como dando ofrendas al pobre, dando ofrenda a la iglesia, ayudando al necesitado, es decir, por actos de bondad. Hay otros más también que entienden la salvación como algo alcanzable por medio de algunos rituales, como tantas veces bautizarte y algunas cuestiones más, que esto alcanza como medios de gracia la salvación. Como iglesia no enseñamos esto, pero sí me gustaría de alguna forma recalcar un poco más la enseñanza que la palabra de Dios trae sobre lo que es la salvación que Dios ha derramado a nuestras vidas. Ese es un tema, hermanos, creo yo, desde el punto de vista que hoy lo compartiré, un tema que tiene que ver con lo doctrinal o lo teológico, porque estaré hablando precisamente acerca de entender esa salvación que Dios ha derramado en nuestras vidas desde el punto de vista bíblico. Y me parece que en este pasaje que Timoteo o Pablo escribe a Timoteo, podemos entender muy bien lo que Pablo está escribiendo a Timoteo, y no solamente Timoteo puede quedar en claro en algunos asuntos relacionados con la salvación, sino nosotros mismos también. Este tema, como decía, es uno de los temas más grandes, y tal vez el teólogo más grande que la historia ha dado es Pablo mismo, escribiendo algunas de las epístolas que tú y yo tomamos como referencia para hablar de salvación.
Y Pablo me parece que aunque puede explicar el tema, no lo entiende completamente porque es imposible, bajo nuestros parámetros y bajo nuestra lógica humana, entender la salvación que Dios nos ha dado, en el sentido, hermanos, de que normalmente cuando tú derramas algo sobre una persona, buscas que esa persona sea la mejor persona para desarrollar aquello que tú le has llamado a hacer. Pongo un ejemplo de ello, ¿no? Las empresas normalmente buscan a gente capaz para desarrollar un trabajo en particular dentro de esa empresa. Es decir, si buscan a alguien que les ayude para la contratación de personal, ¿a quién se dirigen o a quién buscan para ese puesto? A gente que tenga un perfil para desarrollar esto, es decir, alguien en recursos humanos, algún administrador, pero no solamente esto, sino que tenga también algunas capacidades para desarrollar aquello que le están llamando a hacer dentro de la empresa. No sé si has notado esto, pero la salvación es ilógica desde mi punto de vista como seres humanos, porque Dios no elige lo mejor, sino elige totalmente lo contrario, lo peor de este mundo para derramar su salvación en nosotros. Como te decía, para mí chocan algunos puntos, pero los creo porque la palabra me los hace ver y los entiendo. Pablo también entendía esta parte. Él tal vez era una de las mejores personas en algunas cuestiones de preparación, pero él entiende que Dios no le llamó por aquello que él poseía, tenía o lo que era, sino realmente había algunos méritos que él tenía para poder adquirir la salvación, que ahorita voy a estar tocando en un sentido, si quieres llamarlo irónico, pero quiero tocarlo dentro de la prédica. Quiero invitarte a que vayamos a este pasaje que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17, y veamos aquí una explicación que nos ayudará a entender un poco más lo que es la salvación que Dios derrama sobre nuestras vidas. A cada uno de los que estamos aquí, Dios ha derramado su salvación. Si tú eres hijo de Dios, has creído en Jesús como Señor y Salvador, Dios ha derramado su salvación en tu vida. Y me gustaría tratar de ayudar un poco también a mi propia vida a entender un poco más acerca del tema de la salvación, visto desde el punto de vista de la Biblia y de la doctrina que la propia Biblia maneja hacia nuestras vidas, que es algo que creo todo creyente deberíamos de entender. Hay tres cosas, queridos hermanos, que me gustaría compartir contigo en relación a este tema de entendiendo la salvación. El primero de ellos lo encontramos del verso número 12 hasta el verso número 15. No lo escribí todo ahí por motivos del espacio, no tengo todo para escribirlo, pero me gustaría leerlo para que lo tuviéramos un poquito fresco. Y nos dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me puso por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Esta parte, hermanos, me fascina porque hay un punto que quiero tocar en esta tarde en base a estos 3 versículos o 4 versículos que aquí aparecen, verso 12, 13, 14 y 15. Número 1, quiero hablar acerca de nuestros méritos para la salvación que Dios ha derramado en nuestras vidas. Dije que quería ser irónico un poco, ¿no? Y voy a ser irónico con ello. Porque te pregunto, ¿cuáles son los méritos, hermanos, para alcanzar la salvación que Dios derramó sobre nosotros? Yo encuentro algunos que quiero compartir contigo. Entiéndase méritos, porque por medio de ello alcanzamos la salvación. Pero tiene razón quien dijo ninguno, porque concuerdo totalmente contigo. Voy a hablar de forma irónica, lo dije, porque los méritos para poder alcanzar la salvación, aquí Pablo los da, es decir, va a hablar acerca de su propia persona. Y yo no sé si al estar analizando este pasaje y ver los méritos que Pablo está poniendo o su condición de vida aplican para tu vida, pero cuando yo estaba leyendo en la semana este pasaje de 1 de Timoteo, me di cuenta que la persona de Pablo no era solamente un personaje único y exclusivo, porque muchas de las cosas que él vivía, yo las viví por mucho tiempo también en mi vida. Y es por eso que fui de alguna forma un receptor de la gracia de Dios, porque estas cuestiones que yo atravesé, que yo viví, me catapultaron para ser un candidato idóneo para la salvación de Dios en mi vida.
¿A qué voy con esto, queridos hermanos? El apóstol Pablo comienza diciendo, y dice en el verso número 12, que da gracias a Dios, que ¿qué dice, hermanos? Que me fortaleció. Ahora, si está hablando de la gracia a Dios, o dar gracias a Dios porque le ha fortalecido, ¿cuál sería una característica natural en la vida de Pablo si él está dando gracias a Dios que le ha fortalecido? Debilidad. Por eso hablo acerca de los méritos. Pablo era un débil como cualquiera de nosotros, también somos débiles. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura también. Y Pablo reconocía esta característica innata en su vida porque no era algo que él había aprendido. Todos nacimos en un estado de debilidad en nuestras vidas, en todos los sentidos, hermanos. Y esto nos hace entonces como candidatos idóneos para recibir la salvación de Dios, porque Dios no viene al fuerte a este mundo, sino Él viene a lo débil, a lo desvalido, para darle una oportunidad de vida a través de la persona de Cristo y la salvación que Él derrama en nuestra vida. Si podemos entender esta parte, hermanos, lo que yo entiendo, número uno, es que Pablo está exponiendo su vida y dentro de ello los méritos que él tenía eran totalmente negativos, todos esos méritos para alcanzar salvación. Porque era un débil y no solamente habla acerca de su propia debilidad, sino el verso número 12 sigue diciendo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sabes? Cuando habla acerca de esto me fascina. Porque lo que Pablo está diciendo es, no soy fiel, pero él me tuvo por fiel. Yo creo que esta cualidad es una cualidad que todos nosotros tenemos. O no te incluyo a ti si quieres, te quito de la lista, pero me pongo yo mismo. Y puedo decirte que por naturaleza yo no soy fiel. Dios batalla conmigo constantemente porque la fidelidad a Dios es algo que tristemente se rompe constantemente por algunos descuidos que tengo en mi vida, por la tendencia natural de mi propia naturaleza hacia ir a lugares difíciles, complicados o que Dios no me ha llamado a estar, pero me desvío constantemente y Dios dice, a pesar de ello, te considero como fiel a pesar de que no lo eres, porque entendemos que el único que es fiel, hermanos, ¿quién es? Dios, porque no puede negar su propia naturaleza. Él dice que no puede negarse a sí mismo, por eso Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Vemos aquí dos cosas entonces, ¿no? Debilidad, infidelidad. Y Pablo, ¿sabes? Está reconociendo que en medio de todo ello Dios lo puso a servir en medio de estas deficiencias que él tenía. Si seguimos adelante, queridos hermanos, con el pasaje, en el verso número 13 nos da algunas cosas más. Y él dice así, habiendo sido yo ¿qué? Antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Te pregunto, estas dos cualidades que al final menciona, ¿aplican para tu vida o aplicaban o no aplicaban? Yo quiero decirte que esto era yo, un ignorante y un incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? Aquel que no cree. Dios me alcanza hasta los 15 años de edad, por lo tanto, los primeros años que tuve entendimiento, tal vez de los 6 a los 15 años, fui un incrédulo y fui un ignorante. Y en medio de ello, por eso digo, lo que Pablo está exponiendo son sus debilidades, son sus carencias para poder ser un objeto de Dios para salvación en su vida. La misma Biblia, hermano, declama o registra el propósito de Jesús, y me fascina cuando Jesús dice que no ha venido por los sanos, sino ha venido ¿por quién? Por los enfermos. No ha venido por los que no pecan, sino por los pecadores. Y eso implica entonces, si Pablo era un débil, si Pablo era un blasfemo, si Pablo era un incrédulo, si Pablo era un ignorante, te pregunto, ¿era un candidato para salvación o no lo era? Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que los méritos de Pablo no solamente son méritos de Pablo, son mis méritos. A lo mejor, hermanos, confundo a algunos, ¿no? Porque a veces predico esto, a veces predico que Dios valora la fe. Las dos cosas las encuentro en la Biblia, tengo que predicarlas. Pero lo que aquí encuentro de alguna forma es que Pablo tenía todas estas deficiencias y fue lo que lo catapultó, como lo he dicho, para ser el candidato idóneo para la salvación que Dios quería derramar, pero no solamente a él, sino a cada uno de nosotros. En el verso 15, hermanos, me fascina lo que Pablo dice.
Porque si algún día tendría que discutir con Pablo sería este punto. Si él es el más grande pecador, o tal vez yo debería de tener el primer lugar antes que él. Él dice en el verso número 15 lo siguiente. Dice el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Él es el objetivo por el cual Jesús vino hace casi 2000 años, o más de 2000 años tal vez, porque estamos hablando del nacimiento, y vino con el objetivo, queridos hermanos, personas que aquí estamos, de salvar a los pecadores. Por eso él dice, el sano no tiene necesidad de médico, pero el enfermo lo tiene. Y la gente tenía una enfermedad espiritual llamada pecado, y por lo tanto eran pecadores y eran considerados para ser objeto de la salvación de Dios en sus vidas, al igual que tú y yo. Y Pablo termina diciendo en el verso 15, que vino a salvar a los pecadores, y me fascina lo que viene al final, de los cuales, ¿qué dice? Yo soy el primero. Y yo no sé si realmente Pablo es el primero, pero creo que algunos podríamos competirle por el primer lugar en nuestra vida. A veces competimos por otras cuestiones, ¿no? Y decimos a ver quién es el mejor músico, a ver quién predica más, a ver quién es el que mejor enseña. Y yo creo que si algo estamos disputando realmente es quién era el peor pecador de todos. Cada uno teníamos nuestra forma de vivir el pecado, diferentes enfoques, pero todos sumidos en esta misma condición de pecadores. Y Pablo dice, yo fui el primero por todo lo que había hecho. Tal vez algunos no vivimos lo que Pablo había vivido y experimentado en la persecución de la iglesia y otras condiciones más que había en su vida. Pero quiero decirte que no era diferente a nosotros, siendo mentirosos, siendo ladrones algunos, siendo groseros, y cualquier pecado que tú quieras ponerle dentro de esa lista, o simple y sencillamente la negativa a buscar a Dios en nuestra vida, que significa incredulidad, la teníamos en nuestra vida. Y lo que Pablo dice es, estas realmente son los méritos que yo tenía. Te hago una pregunta, ¿encuentras algún mérito positivo? No, todos son negativos, por eso dije que iba a hablar irónicamente. Porque cuando hablamos de los méritos, normalmente siempre hablamos de cosas positivas en nuestra vida. Pero si analizamos lo que Pablo está plasmando en esta porción de la Escritura, llegamos a la misma conclusión, que tanto tú como yo tenemos parte de esos mismos méritos. Y si tenemos esos méritos y esa condición de vida, entonces tú y yo también éramos candidatos idóneos para ser receptores de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sabes quién no es un candidato para ello? Quien no quiere reconocer esa condición. Porque hay gente que cree que no es pecadora. Hay gente que cree que ella no falla, que hay otros que sí fallan delante de Dios, pero ellos no son tan malos. Y lo hemos expresado de muchas maneras, ¿no? He escuchado gente decir, pues mi hijo, miren, mi hijo no toma, no tiene algún vicio, solamente él no quiere conocer nada de Dios. Y yo digo, ¿y cuál es la diferencia entre este y el que no toma? Si uno va a llegar al infierno ebrio y el otro va a llegar al infierno consciente, pero a final de cuentas llegarán al mismo lugar, no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Por eso me gusta el pasaje, porque habla acerca de los méritos, y para poder ser un objeto de la salvación de Dios teníamos que tener estos méritos, hermanos. Y les decía, yo diría con Pablo, yo no sé si era el peor de los hombres, pero yo creo que también tengo la misma condición de Pablo. Era un pecador, y tal vez de los primeros lugares. Porque recordemos que el pecado delante de Dios no tiene que ver con qué tan grande es el pecado. Pecado es pecado. Y hay gente que aunque mentíamos cada ratito, a lo mejor el asesino asesinó una vez y volvió a asesinar después de algunos años. Pero tú y yo mentíamos momento tras momento. Por eso digo, no sé si Pablo era el peor o yo soy el peor o alguno de los que está aquí o no está aquí es el peor. Pero el asunto no es quién es el peor, sino que conseguimos todos los méritos para ser receptores de la gracia de Dios. Hay una segunda cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes. En el verso número 16 del pasaje, va a hablar acerca de una segunda cosa que llama mi atención. Y tiene que ver, hermanos, dice el verso 16, lo voy a leer y dice así. Pero por esto fui
recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si quieren conjuntar a esto, hermanos, el verso 14, que no lo toqué, pero nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La segunda cosa que entiendo en base a este pasaje, hermanos, aparece por ahí en pantalla. Si queremos entender la salvación, entonces tenemos que entender nuestros méritos, ser pecadores de primera. Y no hablo de primera iglesia, sino pecadores de primera, porque éramos muy pecadores. Y después de ello, hermanos, nos dice que para entender la salvación se requiere entender la obra de Dios en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿O a qué quiero hacer referencia? La historia de Pablo, hermanos, solamente es un registro de que todos tenemos oportunidad para salvación. No sé si esto ha atravesado por tu cabeza, pero hay gente que cree que algunas personas no merecen la salvación en ninguno de los sentidos, porque son demasiado pecadores. Hay gente que etiqueta esto y hay gente que se etiqueta a sí mismo. Yo he encontrado los dos tipos de personas en pláticas que he tenido en el evangelismo con algunas personas. Y hay gente que me ha dicho, no, fíjese, conmigo yo creo que la salvación, Dios, yo no estoy para eso. Porque si usted conociera mi vida, sabría que yo no tengo derecho a la salvación ni tengo posibilidad de ello. Y he encontrado personas que decimos, no, Dios salvaría, pero este sí literalmente está fuera del alcance de Dios porque es el peor que he conocido. Y yo quiero decirte algo, no sé para ti quién sea el peor, pero Pablo se considera como un peor y dentro de ello es un ejemplo solamente de que todos tenemos al alcance la salvación a nuestras vidas, es decir, que cualquier persona puede ser un candidato para la salvación de Dios, aún los peores personajes que han atravesado por nuestro mundo. Tal vez cuando he escuchado este primer pensamiento que les decía, que algunos no merecen el perdón de Dios, lo he escuchado para personas, por ejemplo, como Hitler en algún momento. Cuando nos damos cuenta a través de la historia universal de todo lo que Hitler hizo con los judíos y con algunas razas inferiores que él consideraba, hay gente que ha dicho Hitler no merecía el perdón de Dios. Y juntamente con ello algunos otros personajes que han sido totalmente, hermanos, de verdad difícil lo que es su vida de pecado en las consecuencias que esto ha traído hacia la vida de otras personas. Gente que ha asesinado a cientos de personas, y esto nos descubrimos hace algunos años en nuestro México, gente que moría o era asesinada o era disuelta en ácido en algún momento, en los peores momentos de nuestro México años atrás. Y decíamos, esa gente no tiene el perdón de Dios. Yo quiero decirte que cualquier persona puede ser un objeto de la salvación de Dios, porque Pablo es solamente un ejemplo, y él comienza diciendo en el verso 16, para esto fue recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Y créeme que para los cristianos del primer siglo, si hablamos de Pablo, él no era un merecedor de la gracia de Dios, ni era una persona candidata para que la gracia de Dios fuera manifestado. ¿Recuerdas cuando Pablo se convierte en el capítulo 9 del libro de Hechos? Y en el capítulo 10 es enviado a Ananías para hablar con él. Ananías no quería ir porque dice, el único que se está haciendo es el cristiano, pero yo sé que él está buscando a otros creyentes más para llevarlos a la muerte, como lo hizo con Esteban. Cuando Pablo entra en algunas congregaciones por primera ocasión, gente de aquel entonces le tenía miedo a Pablo porque sabían que era una persona de armas tomar, y para muchos de ellos Pablo no merecía la salvación, no debería de haberla obtenido porque era un hombre que había consentido la muerte de algunos mejores creyentes de aquella época, entre ellos tal vez el primer mártir de la vida cristiana o de la iglesia cristiana, que es Esteban. Cada persona salva, hermanos, creo que es una huella del poder de Dios o del poder maravilloso de Dios, a pesar de lo que somos cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir esto, cada persona salva es una huella del poder maravilloso de Dios a pesar de nosotros mismos. Porque sinceramente, hermanos, creo que ninguno de los que estamos aquí teníamos suficientes méritos positivos para ser salvos o salvados por Dios.
Al menos yo no considero esto en mi vida. Yo puedo decirte que en mi etapa de adolescencia, 15 años cuando yo me convierto a Cristo, había jóvenes que merecerían más la salvación de Dios que un servidor, en mi lógica humana. A los 18 años que Dios me llama al ministerio, encontraba en la iglesia a la que yo asistía personas, jóvenes de aquella época, mayores que yo, que me parecía o a mi parecer tenían más posibilidad de ser llamados a ministerio por lo que ellos sabían, por sus vidas y otras cuestiones más. Pero también tengo que reconocer que Dios no me llamó por lo bueno que fuera, por alguna cualidad que yo tuviera, sino simple y sencillamente para dejar un registro de su gracia en la vida de la gente que me conociera. Porque creo que eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Pablo dice que él es un receptor de la gracia de Dios, como un ejemplo ante toda persona, dice el verso 16, y nos dice, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y yo creo que hoy en día, cada uno de los que aquí estamos, Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros. Somos ejemplos solamente de la huella del poder maravilloso de Dios. Nuestras vidas son ejemplo para que otros que no conocen a Dios anhelaran el poder buscar a Dios en sus vidas. Yo no sé si nuestra vida está haciendo esto, queridos hermanos, pero esto debería de suceder. Tristemente, para muchos tendríamos que reconocer que no están así en nuestras vidas. Cuando ven un hijo de Dios, hay gente que lo último que quisiera hacer es hijo de Dios. Y algunos de ellos dan razones y razones buenas, no digo que negativas, no, porque hay gente que dice los hijos de Dios son los más amargados que yo he conocido. Nunca se ríen, no saben disfrutar la vida. No esto, no aquello. Yo digo, si estos argumentos tienen un fundamento, tristemente, por nuestras vidas. Si esos argumentos que la gente nos dice, en algún momento, no tienen que ver con la realidad, sino con excusas allá ellos y Dios. Pero si fuera por cuestiones personales de algo que no estoy haciendo, entonces yo digo, tengo que mejorar en esta parte, porque mi vida debería de ser un ejemplo de la misericordia y la gracia de Dios. Mi vida debería reflejar que soy algo diferente en Cristo. Pablo dice en el verso 16, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y yo no sé si podemos entender tú y yo lo mismo, pero creo que hemos sido salvados por Dios, hermanos, rescatados por Cristo, no para solamente gozar de la salvación, sino como instrumentos de su gracia para alcanzar a otros para Cristo. No nosotros, sino nuestras vidas puedan ser un reflejo de Cristo morando en nosotros y nuestras vidas puedan ser atractivas a la vida de otras personas. Si has leído, Pedro nos dice esto. El objetivo principal por el cual Dios nos rescató en este mundo es para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo se anuncian, hermanos, esas virtudes? Puede ser con la boca, pero una forma también de hacerlo es con nuestra propia vida. Hoy, nuestro Dios quiere derramar su poder en el mundo en el que vivimos para bendición de nuestro propio mundo. Y tú y yo podemos ser instrumentos de Él, como Pablo lo fue, como un ejemplo de lo que Dios podía hacer con los peores pecadores de aquella época. Dios lo puede hacer con los peores pecadores de esta época, porque yo soy uno de ellos. Y lo que Dios ha hecho en mí también lo puede hacer en la vida de alguien más. Y esto es algo que la gente cuestiona. ¿Por qué si era más borracho que yo, ahora ya no toma? ¿Por qué si era más grosero que yo, hoy ya no dice lo que antes decía? ¿Por qué si la vida de junto con su familia estaba destruyéndose, por qué hoy no es eso? Y yo digo gloria a Dios porque podemos tener una respuesta a eso. Y no es por lo bueno que seamos, hermanos. Es por la obra de Dios trabajando en nuestras vidas. No por nada, Pablo sigue insistiendo más adelante en otro pasaje y nos dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Cuando nuestro concepto se empieza a elevar de nosotros mismos, recordemos que lo que vivimos no es por nosotros,
es por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es por lo que Dios le ha placido hacer al llamarnos para salvación y al dar una transformación de vida y empezar un trabajo especial en nosotros, cosa que nunca pudimos hacer por nuestra propia cuenta. Quisiera ir al desenlace, hermanos, de esta prédica o a la terminación de ella en el punto número 3. Y quiero recalcar esto. En el verso 17, hermanos, que lo estoy tomando como parte del pasaje porque ahí está terminando, según entiendo yo y según algunos escritores entienden esto. No sé si pueden notar, pero en la mayoría de las Biblias, cualquier versión que tenga, normalmente separa algunos pasajes aunque no les pone título. Por ejemplo, la versión que yo tengo aquí en mi mano, de Reina Valera, y en el verso 12 lo saca un poquito, es decir, le está dando una sangría al verso 12 cuando comienza. Y en el verso número 18 le da otra sangría, lo que quiere decir que hay un solo pensamiento desde el verso 18 hasta el verso número 17. Y en el 17 está cerrando lo que está hablando en los versículos anteriores a esto, y el 17 nos dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto me gusta, lo he leído anteriormente varias ocasiones, porque parecería estar hablando acerca de algo llamado como una doxología. Una doxología es una terminación de algo, las tenemos y las leemos dentro del himnario al final, están algunas de ellas. Pero me encanta porque la doxología que aquí aparece está ligado a los versículos anteriores, que son del verso número 12 hasta el verso número 16. Y me parece que tiene un objetivo. Lo que está diciendo el pasaje es, por tanto, decir, la salvación como tal, ya que el único mérito que tenemos es negativo para ser receptores de la gracia de Dios y la obra de Dios ha obrado en nosotros, lo que termina diciendo el verso 17, por lo tanto, en base a todo esto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Esto me lleva a entrar al tercer punto que aparece en pantalla. Si podemos entender la salvación, entendemos entonces que nuestros méritos realmente son deficiencias que teníamos para ser receptores de la gracia de Dios. Número 2, la salvación es una obra que Dios ha comenzado en nuestra vida y la sigue continuando el día de hoy en transformación día tras día en nuestra vida. Y por lo tanto quiero cerrar diciendo que el crédito total es un crédito de Dios, no de nosotros. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? En el verso 17 lo que está diciendo es, por lo tanto, todo lo anterior, toda la gloria sea ¿para quién? Para Dios. Es decir, no para mí. Lo que está diciendo en pocas palabras es lo que recalca Efesios capítulo 2, versos del 8 al verso 10. Cuando dice el autor por ahí, o Dios hablando a través de Pablo, nos dice que la salvación es por fe. Para que nadie nos gloriáramos por esa salvación, porque es un asunto de Dios hacia nuestra vida, y nadie tenemos algo por qué gloriarnos en la salvación, porque es un regalo de Dios hacia nuestras vidas. Y entendemos, hermanos, que la salvación es esto. Es un don o un regalo inmerecido. Nadie merecíamos la salvación, y lo he dicho esto, si algo merecemos es la ira de Dios sobre nuestra vida por lo pecadores que éramos. Pero Dios no nos da la ira, nos regaló la salvación en nuestras vidas para honra y gloria de Él. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Lo que estoy diciendo es que el pasaje cierra hablando de que el mérito de la salvación, dice gloria y honra sea ¿a quién? A Dios. Y me fascina porque le da algunos títulos antes de cerrar con el ameno, y nos dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Este versículo, hermanos, es maravilloso, pues es una adoración y es un reconocimiento de que la obra de salvación, Dios la ha obrado en nosotros. Dios la ha hecho. Y la honra pertenece a Él y la gloria pertenece a Él, porque Él ha sido quien planificó
ejecutó y continúa la salvación en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Digo la planeó porque desde el Antiguo Testamento podíamos leer en algunos pasajes como Isaías y otros más, que nos hablaba acerca del Mesías que un día llegaría a este mundo para dar salvación a los hombres. Si queremos reconocer un poco más de esto, podemos leer Isaías capítulo 9, podemos leer Isaías 53, versos del 13 en adelante, donde dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién era él? Jesucristo no estaba todavía en este mundo, pero vendría a este mundo para cargar el pecado nuestro. Y por eso digo, Dios planeó la salvación desde el Antiguo Testamento, Dios dio esto, y podemos ir viendo desde el Génesis hasta cada uno de los libros que va avanzando, la planificación de Dios para la salvación del hombre. ¿Quién ejecutó la salvación, hermanos? Cristo en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto en esa cruz, no mereceríamos la salvación, ni podía ser derramada en nuestras vidas, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no puede quitarse el pecado del hombre. Y Jesús ejecutó la salvación en la cruz del Calvario, y cada gota de su sangre derramada y su cuerpo molido fue por nuestros pecados para dar salvación a cada uno de nosotros. Y digo hoy en día que la continúa porque el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si no fuera por el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, nunca hubiéramos creído en Cristo, porque sería una imposibilidad para nosotros, por más que quisiéramos. Porque Él es el único que obra para darnos el entendimiento, abrir el corazón, abrir la mente y entregar nuestra vida a Cristo. Y es la obra que decimos que el Espíritu Santo hace en el corazón del no creyente. En el creyente redarguye de pecado, en el sentido de cuando fallamos delante de Dios nos hace sentir mal. Pero con el no creyente lo lleva a un convencimiento pleno que sin Dios no puede alcanzar la salvación. Si no fuera por lo que Cristo es en la cruz del Calvario, no hubiera salvación para el hombre. Por lo tanto, hermanos, lo que estoy diciendo en este verso 17, o lo que puedo entender en base a él, es que ese Dios en el cual creemos, aquí vienen algunos atributos y dentro de ello dice que es invisible, inmortal, único y sabio. Dios, ¿sabes por qué se me dificulta a mí la salvación? Porque no logro entenderlo, porque no soy sabio como Dios. Y en mi sabiduría, tal vez para formar parte de mi equipo elegiría lo mejor, no lo peor. ¿Alguna vez has hecho equipo para algo? Te pregunto, ¿qué escoges en tu equipo? ¿Lo peor o lo mejor? Si tú eres como yo, tratamos de elegir lo mejor. Si organizo un equipo de fútbol y hay 10 jugadores, los últimos 2 que se eligen son los peores jugadores y nadie los quiere. Y hay gente que hasta te dice, mira, te doy esos 2 por el otro que tú tienes, ¿no? Y jugamos. Pero sabes que Dios no es así. Dios no ve lo que somos. Dios ve lo que podemos llegar a ser a través de Él. Por eso ha obrado en nuestras vidas y nos ha llamado a salvación. En mis ojos, o conforme a mi visión, yo no elegiría lo peor para formar mi equipo. Pero según lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, es que Él eligió lo peor. Pablo nos dice ahí en 1 Corintios que de lo vil, lo menospreciado, lo que no era, de eso Dios eligió para llamarlos a salvación, y entre ellos estábamos nosotros. Y por eso todo lo que hoy podemos hacer es un mérito, hermanos, que tendríamos que darle a Dios y no a nosotros. Y es algo que creo como creyentes entendemos. Cuando yo tomo un crédito que pertenece a Dios, le estoy robando la gloria a Dios. Y no puedo hacer eso, no debo hacer eso.
No por nada una de las 5 solas en el tiempo de la Reforma fue solo a Cristo la gloria. Esto lo he predicado en el 2017, si mal no recuerdo, estuve predicando acerca de las 5 solas. Y esta fue una de las solas que compartí en aquel entonces. Solo a Dios la gloria. No a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Y el pasaje nos dice, Él es quien tiene el crédito total por ello. Pablo entendió, hermanos, que solo Dios era capaz de obrar una obra espiritual en su vida que él nunca pudo conseguir. El hombre puede ser religioso por naturaleza y puede intentar hacerlo y puede lograr serlo. Pero el hombre nunca podrá ser espiritualmente vivo por sí mismo. Tiene Dios que hacer la obra en él. Yo puedo ser religioso, pero no puedo ser un verdadero cristiano por mí mismo. Para ser un verdadero cristiano requiero primero el obrar de Dios y después, entonces, hacer la parte que a mí me compete, agarrado de la mano de Cristo. Pero si Él no comienza con lo primero, me es imposible hacer lo segundo. Por eso creo que el pasaje nos dice al final, a ese Dios, a ese único Dios y sabio, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo termina diciendo, amén. A lo cual, hermanos, yo también me sumo. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, o estoy de acuerdo. Y yo creo lo mismo que Pablo dice en este pasaje. Dios es quien ha obrado y nos ha dado la salvación. Y a Él sea la gloria por ello, porque yo creo que no merecía esto. Y no me lo dieron porque lo mereciera, sino como un regalo inmerecido, porque a Él le plació hacerlo para mi vida. Recordemos, hermanos, entender la salvación, por lo tanto, es entender nuestros méritos, que todos son negativos. Pero esto nos da la posibilidad de ser instrumentos receptores de la gracia de Dios. Recordemos que la salvación tiene que ver con el obrar de Dios en la vida de cualquier persona, y recordemos que la salvación es un crédito total de Dios. Él es quien ha comenzado y quien la concluirá el día que Él quiera hacerlo. Filipenses 1:6 nos dice esto, que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó y Él continúa. Y Él nos llevará a esa perfección hasta el día que Él regrese por nosotros o nos llame a su presencia. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos da de meditar, Padre, en su palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que la abrimos, sin duda hay enseñanzas a nuestra vida. Hay desafíos, Padre, para cada uno de los que aquí estamos. Y gracias, Señor, porque entendemos que uno de los desafíos más grandes, Señor, es entender la salvación y compartir esa salvación, Señor, con aquel que aún no lo tiene. Permita que lo que hemos hablado el día de hoy nos quede muy claro, Señor, lo que usted ha hecho por nosotros. Pero también, Señor, que mucha gente pueda conocer estas mismas cuestiones en su vida. Que podamos compartir con ellos, Señor, que ellos durante toda su vida, los años que tengan, han estado haciendo méritos para ser receptores de su gracia, Señor, en su vida. Que podamos hacerles entender, Señor, que la salvación es una obra que usted hace en el corazón de cada persona y trae consecuencias positivas hacia su diario andar, Señor, y su diario vivir. Y permita, Padre, no solamente esto, sino que recordemos siempre, Señor, que es una obra que usted hace y por lo tanto a usted es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias le damos, Padre, por su palabra y por lo que encontramos en ella en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.